La historia jamás contada de la humanidad. Alexandre, Eleazar, los Veres y los Payos. A lo largo de los milenios, el ser humano se ha visto inmerso en una pregunta muy peculiar, que, con escaso éxito, la ciencia oficial no ha logrado responder con gran acierto. Esta es la pregunta o las preguntas que este documental intentara resolver para el despertar de la humanidad, que son las siguientes. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe algún tipo de orden o designio en el universo? Estas preguntas solo fueron resueltas en un polémico libro que se llama Los Veres de Alexandre Eleazar, que se publicó en el año 1985, dando según su autor Sumesu. Fue entregado a la humanidad sobre sus futuros destinos, a través de un interesante contenido que encierra enigmáticos capítulos que te llevarán a través de vaivenes históricos y relatos que conforman la cara oculta de la humanidad, que nos responda esa enigmática pregunta principal que no mencioné al inicio, que es ¿quién es Dios? Hoy el ser humano está acostumbrado a una historia, por demás materialista, en la cual Dios no interviene en la historia de los hombres. No hay cabida para un Dios dentro de la historia de esta humanidad, así que tiene que ser desarraigado de la historia, y en ese proceso comenzó el relato falseado de la historia de la humanidad. Entonces aquí, en este documental, te presentaré la verdadera historia de la humanidad. La historia jamás contada de la humanidad, en la cual Dios es pieza fundamental para entenderla. Primer capítulo. ¿Quién fue Alexandre Eleazar? Su nombre es Eleazar Luciano Rodellas Méndez, pero en su libro se hizo llamar Alexandre Eleazar, y algunos lo conocieron como Alexandre Eleazar Romanov. Él relata en su libro autobiográfico que es hijo de Tatiana Nikolayevna, gran duquesa de Rusia, y su padre serio, Faisal ibn Husayn, rey de Irak y rey de Siria. Alexandre Eleazar nacería en Siria en el año 1920, cuando Faisal era rey aún de esas tierras. Ese mismo año tendría Tatiana que escapar de esas tierras, ya que los franceses habían ocupado Siria, escapando inicialmente a Roma, y luego yendo a Francia, donde Alexandre Eleazar sería entregado al cuidado de una mujer para cuidar la identidad de su hijo. Es en ese momento que lo llamarían Eleazar Luciano Rodellas Méndez, siendo el nombre de un niño que había fallecido. El destino de Tatiana a partir de ese entonces sería triste, y los captores bolcheviques la llevarían a capturar, luego de muchas vicisitudes. Asesinada después, sería enterrada junto con su familia, que inicialmente fueron arrojados a una mina, antiguas a 16 kilómetros al norte de Ekaterimburgo. Los restos de los romanos fueron sacados de dicha mina y enterrados junto con Tatiana. El segundo hueco lo harían después con el resto de cuerpos dentro de la mina. Las peripecias de cómo es que logró sobrevivir. Tatiana se cuenta en el libro Operación Alice, hasta su llegada a Siria. Volviendo a Alexandre Eleazar, se supone que por las personas que le circundaban ha tenido que tener información privilegiada o anécdotas primordiales escondidas por la élite para contar dicha historia. Pero las cosas no son tan simples, dicho autor, el cuanta que viene a ser la reencarnación de Alejandro Magno en su tercera vida terrestre, ya que él tuvo 3 vidas en la tierra. Así que en su tercera vida pasó por peripecias ya profetizadas y que él iba recordando con el devenir del tiempo. Se narra que podía hablar en una lengua rara cuando tenía fiebres altas, así como saber que decía un libro sin tan solo abrirlo. Su vida está lleno de milagros insospechados que serían increíbles de creer para un mundo tan inverso en el materialismo histórico. Su vida fue un carrusel de aventuras y anécdotas. Entre las cosas que vivió es que fue preso en campo de concentración en Francia. Los bolcheviques intentaron asesinarlo muchas veces sabiendo quién era y con el temor que reclamara el trono de Rusia. Fue nombrado zar de Rusia
en tierras rusas por los alemanes, y rusos en la búsqueda de que el pueblo ruso viera un zar renacido y dar vuelta a la guerra contra los alemanes. Se retiró de los campos rusos al ver el sanguinario proceder de los fascistas que se negó a ayudar. Se devuelto al campo de concentración y sus papeles que demostraban que era zar despojados de ellos, junto con la libreta de su madre y el testamento político del zar de Rusia, Nicolás II. Él le diría a los ingleses el lugar donde se fabricaban las bombas atómicas alemanas, los cuales los ingleses bombardearon, decidiendo de esta manera la victoria aliada antes que el fascismo, socialismo y criminal que estaba manejando Europa. En fin, la vida de Alexandre Elázar es increíble y claro, debería ser así, ya que era la reencarnación de Alejandro Magno, y como el Cuanta alguna vez fue el comandante de los ejércitos celestiales del cielo. Por lo tanto, su papel en la Segunda Guerra Mundial fue trascendental, pero silenciada por las élites, muchas que no querían más conflictos con la peligrosa Rusia comunista y la geopolítica de ese tiempo. Alexandre Elázar decidió no tomar Rusia, ya que confiaba en la fe, en Dios que tendría el pueblo. Ruso para derrotar el comunismo como pueblo, en su fe inquebrantable, en la raza de Dios que volvieran a la senda de la fe, en el Mesías. Y no se equivocó, los rusos buscaron la libertad. Y su fe en Dios hizo que cayera el comunismo. Sin embargo, los poderes fácticos buscaron nunca reconocerle su puesto a Alexandre Elázar, cumpliendo una de las más grandes profecías. El anunciador serio olvidado, y nadie lo escucharía en este globo. Y es así que llegamos al libro de los Veres y la magna obra de realizarlo. Alexandre Elázar, con el devenir del tiempo, y ya trabajando en Barcelona, en el oficio de carpintero, se fue acordando de su vida pasada y dándose explicación de los milagros que le acontecían. Es así que al recordar quién era, se dispone a traducir los textos indescifrables por las ciencias historias actuales y desmentir muchas traducciones oficiales, como la egipcia y el cuneiforme. Es así que nace el Elengoa, la lengua de Dios. Segundo capítulo. Veres y Payos, un conflicto milenario. Ahora que ya sabemos quién es Alexandre Elázar, podemos hablar propiamente de qué trata la obra de los Veres de Alexandre Elázar. Y como en toda historia del bien y del mal existe de igual manera en esta obra, por un lado, existen los Veres, con altos valores morales que llevan una vida natural, creyentes en Dios, y la promesa del Mesías y los Payos que llevan una vida contraria, la de los Veres, donde prima el materialismo y las prácticas paganas como el sacrificio humano, las prácticas indiscriminadas del mestizaje para tomar las propiedades de otros pueblos, la rapiña y el engaño en la cual adoraban al Dios creador que es Ra. Ra es una entidad del universo que crea vida por doquier, a la cual el pagano su sueño era regresar a dicho estado de conciencia, sobrepasando el poder del Dios de los Veres, que como decían los creyentes en Jaungoiko, este controlaba a Ra. O sea, Dios era el controlador del demiurgo. Este control sobre Ra parece ser que no se dio totalmente hasta después que los Payos fueron expulsados de las tierras de los Veres. Y sí, Eleazar cuenta que Payos y Veres convivieron juntos, incluso se mezclaron en Edén en menor proporción, pero todos aquellos mestizos fueron expulsados junto con los Payos. Así que los Payos que salieron de Edén, quizás ya muchos eran mestizos. Los Payos llegaron como refugiados en naves Veres cuando en su primera vida, Alexandre Elázar llevó un grupo de ellos para darles vidas nuevas. En algo que se caracteriza mucho, Alexandre Elázar era su buen corazón con todos los humanos sean cual fuera. Era, por así decirlo, muy magnánimo y generoso. En contraparte, Jaungoiko era muy castigador y no aguantaba nada de los Payos, aunque en Edén aceptó muchos de sus reclamos revolucionarios. Este carácter del Dios segundo, del Be, del padre de los Veres, Jaungoiko lo veía como una debilidad en Alexandre Elázar,
que con su prueba de valor en la tierra tendría que resolver y darse cuenta que no podía confiar en los hijos del sol. Para explicar quiénes son los Veres que vendrías a ser los descendientes de raza blanca en el globo, aunque en su mayoría estén muy mezclados con los payos, es muy importante que sepan quién es su padre y la difícil tarea que tenía que emprender dicho superhombre. Los Veres, como ya conté, tenía dos dioses, Jaungoiko y Eliseo el Amado, dios Ve, por ser el segundo. El zar Ve fue más que un simple viajero, era un sabio de la naturaleza, un geógrafo y geólogo sin igual, así como un incansable historiador de todos los hechos humanos. Su legado es el de un hombre que dedicó su vida a la exploración y descubrimiento, a la creación y a la sabiduría, cuyo nombre siempre será recordado con gran respeto y admiración por todos aquellos que conocen su leyenda. Su labor fue llevar refugiados y enseñarle las costumbres Veres. Sin embargo, se sabe que estos Pales se revolucionaron, así que el mismo Jesús dirigió la guerra contra los Pales. Jaungoiko, dios de Eleazar, los envió a su tierra de regreso. Esta guerra daría un tratado llamado Jaungoikotar, en la cual los payos no debían de pasar la vía imaginaria que separaba la galaxia en dos partes. Es así que con el tiempo los payos rompieron el tratado y los Veres tenían que desalojarlos de la vía en disputa llamada Alaquete o Alactea. Tal fue su osadía contra Yaungoko que ocuparon nuestro globo, en la cual estaba habitada por gente de raza negra creada por dios Yaungoiko, perfectos y armoniosos en la naturaleza y la creación, muy bien adaptados a este globo. Esto provocó que Jaungoiko convocara a Eleazar para llevar la difícil misión de transformar este globo a una beleneta, y si esta acción no pasara sería el fin de este globo terráqueo llamada Tierra por nosotros. En la presencia del Andibatzar y de los demás títulos que ostentaba, Dios TP llamó a comparecer ante su trono magnífico al elegido para confiarle la gran misión que le conduciría a la tierra de prueba, en aquellos tiempos conocida como Univer, la extremidad del ver. Dios TP otorgó el título de historiador oficial de toda la humanidad Edu y Bedú para los Seikolau de los Seikolau, reconociendo así su gran capacidad para narrar los hechos más destacados de la historia de la humanidad. Eleazar fue elegido para iluminar el camino hacia el conocimiento y la sabiduría, asegurando que las especies humanas del pasado, presente y futuro conocieran en todo momento las etapas de su desarrollo. Por lo tanto, él es y será, para los milenios de los milenios, Luz Velei o Isaki Valei, el haz de luz de los Vele, guiando a su pueblo hacia una nueva era de conocimiento y prosperidad, luego de cumplida su Asterqueta. Jesús Eleazar sería el nuevo dios TP, suplantando el trono de Dios como premio a tal inconmensurable y difícil misión. El nombre Jesús sería colocado en la tierra. Tercer capítulo. La llegada de la raza blanca a la tierra. Alexander Eleazar para esta misión tuvo que tomar como esposa a 3 mujeres. Sus nombres terrestres serían María, Marta y Margot, por ser astronautas. Las 2 primeras son primas de Eleazar, y la tercera Margot, reina del globo Vanus, donde hermosas mujeres pelirrojas andaban por las calles de dichas baleneta, sin camisas que les cubriera. Fue Jaungoiko el que dio a la mejor de sus mujeres al zar de los Celes, para dicha misión como esposa. El destino de María quedó marcado sobre la tierra al ser después la segunda madre del zar de los Celes, o sea, de Alexander Eleazar. Sucedió por un evento trágico. La nave que los traía a este globo sufre desperfecto en su campo antimagnético y piedras chocan con la nave. Eleazar, al intentar contener el fuego, queda quemado de la cintura para arriba. Las 3 mujeres, mediante técnicas médicas, retiran el semen del Ve y es contenido en un objeto refrigerante en forma de huevo. Llegando a la Tierra el año 10.176, antes de la era de los cristianos,
y por desperfectos en la nave chocan en lo que viene a ser las tierras de México. Tal acontecimiento serio llamado Améric, contacto final, naciendo el nombre de América. El nombre de América lo podemos ver aún simbolizado en las serpientes, ya que América la L amaban antes. Serpango, serpiente, manteniéndose en él. Castellano, esta a su vez significa ser hacia la panie. Al llamarse América, dicho símbolo pasó a ser para representar a América. Por eso en quechua serpiente es Amaruca. Podemos ver aún el nombre en una reserva nacional de Perú cerca al río Madre de Dios, llamado Reserva Nacional Amaracaeri. Ellas fundan la ciudad de Tolimac, Ciudad de las Marías, y mediante otras técnicas médicas, María limpia una concha acanalada, vierte la semilla del B, por eso B es semilla, y queda embarazada del zar de los Celes volviendo a la vida, Eleazar mediante la transmigración anímica. Este proceso de volver a la vida mediante tu hijo, lo explica bien en la Bibele, de la cual Jesús escribió mucho después en Bibelos. Y sí, este chico que engendraría María, hija de Dios Jaungoico, los habitantes de Tolimac le llamarían Jesús, el nacido sin ayuda de macho, siendo luego el nombre de Jesús en las historias del Nuevo Testamento, en la cual se presenta ese libro como un compendio mentiroso sobre Jesús, financiado por todos los paganos de todos los tiempos. Escribir en dichos tiempos siempre fue una tarea de curés, y se necesitaba mucho dinero para escribir y saber hacerlo. Dichos textos no nacían del pueblo o eran creados por simples campesinos. El nacimiento de tal poderoso niño hizo que la región se llamase México Chico de María, nacería el primer hombre blanco sobre las faz de este globo terrestre. Nació con todos los recuerdos y pensamientos del Eleazar. Su alma transmigró y volvió la vida. La promesa de una segunda vida que no otorgaba Ra se extendió por todo el globo cambiando muchos habitantes originales de la tierra y payos, a la promesa de Jesús de una segunda vida, si le siguen en esta difícil misión de volver este globo de un paleneta a Golobe. Cuarto capítulo. El Antiguo Testamento, Adán y Eva. Contado el renacimiento de tal poderoso niño, tiene que saber algo sobre Adán y Eva inserto en el libro de los Veres y contado aquí. Con esto la Adama sería conocida como es la madre, deviniendo el nombre de Adam en la Biblia. Y el semen del B sería el Eube Esuri, dando el nombre luego de Eva. Los escritores de la Biblia, por restarle importancia y pureza al semen, quisieron quizás obviar y así mejor ocultar el nacimiento del poderoso bebé pequeño B. Se mantuvo un poco en narraciones modernas el nacimiento virginal de Jesús en Nuevo Testamento siendo muy tergiversado. En un escrito se describe el templo como un lugar de engaños y artimañas, una guarida para los impostores. El autor se adentra en una interpretación singular de las palabras divinas, afirmando que Dios proclamó: «Yo fui el Padre y el Hijo», insinuando que fue su propio Padre y su propio Hijo. Los paganos de todos los tiempos jamás lograron comprender nada de esta resurrección de tal poderoso niño. Hay una creencia arraigada en la sociedad de que el Altísimo tuvo un hijo y que el Mesías es ese hijo del Altísimo. Pues no es así. El Mesías no es hijo del Dios Altísimo, sino que es el Padre de sí mismo. De alguna manera inexplicable, sostiene que el Mesías engendró su propia existencia como hijo, pero al mismo tiempo es el hijo de sí mismo, siendo su propio Padre. Esta idea confusa y enigmática cuestiona las nociones tradicionales de paternidad y filiación divina, hasta la llegada de Eleazar y que nos contara que había detrás de la reencarnación de tal poderoso niño. Muchos han sido los cuentos desde entonces. Si desean saberlo, Eleazar, ahora llamado Jesús, tendría hijos con sus shurides, creando muchos mexicanos.
y esos mexicanos, a su vez, se mezclaron con algunos payos de la zona, que recibieron muy bien a las Marías, creando así la raza de los Beres, la raza del Be o la raza de Yahvé. He de decir que los Beres tenían prohibido las mezclas de raza, ya que la tecnología de Jaungoico tenía límites a la hora de la resurrección de las almas en nuevos cuerpos. Cuando más puro mejor en todo caso, aparte de la tarea inconmensurable de ayudar al Mesías en este globo aleccionador. Quinto capítulo. La migración de Marta. En el año 362 de la llegada de las Marías, la valiente Xurí de Marta emprende un viaje desde la hermosa y próspera ciudad de Tolimac, ubicada en las tierras de América, hacia Europa. El día 24 de Marta Aberta, acompañada por un nutrido grupo de descendientes, desembarca en las islas que hoy conocemos como Irlanda y Gran Bretaña, para luego dirigirse hacia Bélgica. Durante un tiempo se establecen en este nuevo lugar, y los descendientes de Marta, conocidos como los Ver, se multiplican ocupando gradualmente las tierras vecinas año tras año. Sin embargo, Marta anhela adentrarse aún más en el continente. Es en el año 476 de las Marías cuando finalmente llega a un lugar donde decide fundar un asentamiento llamado Bersubie. Con el paso del tiempo, esta ciudad se convertiría en un orgulloso miembro del Eta Berlen, una entidad de renombre. Bersubie, puente de los Bere, en sus primeros días estaba compuesta por humildes barracas de madera dispersas por el bosque, y sus habitantes veneraban una pequeña estatua de Marta como símbolo de devoción. Con el transcurso del tiempo, este lugar sería conocido con el nombre de Beistul, es ciudad del Be, perdurando así en la historia. Durante su travesía hacia el oriente europeo, Marta dejó un legado de ciudades fundadas a lo largo de su ruta. Destacan entre ellas Veranderburuga, conocida hoy como Berlín, y Ámsterdam, cuya fundación data del año 406 de las Marías. Además, no podemos olvidar Moscú, que se convirtió en Moscú, una de las urbes más importantes. Estas son solo algunas de las mencionadas, pero hay muchas más. En un trágico desenlace, la intrépida Xurí de Marta Aberta perdió la vida en la ciudad que ella misma fundó, tras ser cruelmente asesinada por los payolos en el año 546 de la llegada de las Marías, equivalente a 10.330 a.C., a nuestra medida de tiempo. Su fallecimiento ocurrió a la edad de 654 años, según el conteo local. Como homenaje a la gran líder, la ciudad de ese entonces, un enclave del pueblo Ver, pasó a ser conocido como Moscú, que en el idioma local significa sepulcro de la moza, es decir, el lugar de descanso final de Marta. Los descendientes de los Ver de la Xurí de Marta. Aberta se multiplicaron y posteriormente colonizaron extensas tierras del norte, desde Gran Bretaña hasta Rusia, desde Escandinavia hasta las llanuras de Francia. Su influencia se extendió ampliamente a lo largo de esas regiones. Sexto capítulo. La migración María, Margot y Jesús. María, Margot y Jesús dejaron Tolimac por las interminables invasiones del primero imperio pagano. Pagano significa el que hace devoción al sol. Así que se arraigaron en el Amazonas Río de la Madre, donde fundarían el Duradu, el fuerte de Dios. Pero el imperio no dejó de hostigarlo, así que tuvieron que dejarlo también. El Durado sería invadido y su biblioteca quemada por los paganos. En el año 750 de las Marías, Jesús, acompañado por Adama Bedú, también conocida como Maistatu o María, y la valiente Xurí de Margode, emprendieron un viaje hacia el este desde el Durado. Su destino era la desembocadura del imponente río Amazonas. Al llegar a la desembocadura, se encontraron con el Canal del Atlántico, un estrecho paso de 4 o 5 kilómetros de ancho y no menos de 400 metros. Decidieron continuar su travesía hacia el norte, remontando el Canal del Atlántico hasta llegar a Cabo Blanco. Fue en ese lugar donde desembarcaron en el continente africano y se aventuraron hacia su interior. A lo largo de su travesía,
atravesaron los territorios de Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán, estableciendo numerosos asentamientos y ciudades a lo largo de la ruta que recorrieron. Cada paso que dieron dejaba una huella en la historia de esas tierras y marcaba el inicio de nuevas comunidades. Los pueblos bereber podrían ser una prueba del paso de ellos por esas tierras. En las tierras de Sudán encontramos el asentamiento de Obeidú, un lugar que sería testigo de un acontecimiento trascendental, desencadenante de la lenta agonía de la venerada Shuri de Emanuel, también conocida como Adama Bedú, y origen del castigo divino que se cerniría sobre ellos. En aquellos territorios habitaban no solo los níger y los payos, sino también una multitud de Caín, cuyo origen se remontaba a las regiones circundantes de las fuentes del Nilo, el lago Victoria y parte de Etiopía, en particular en las proximidades del actual lago Tana. Fue precisamente en Obeidú donde los Caín tomaron una decisión crucial que marcaría el destino futuro de su linaje. Las consecuencias de aquel acto resonarían a lo largo de los siglos, sumiéndolos en un profundo arrepentimiento que perduraría eternamente. Después de varios días, el grupo decidió reiniciar su viaje, ya que tenían que atravesar una región peligrosa conocida como Cardopanie. Siempre estaban alerta, vigilando tanto a su derecha como a su izquierda. Finalmente, se encontraron con una delegación de personas que se identificaron como miembros de Judas. Los integrantes de esta delegación lucían algo sucios, lo que levantó sospechas debido a su comportamiento y comentarios. Estos individuos provenían del reino de Judea, una región extensa cubierta de grandes lagos, y por esta razón también eran conocidos como los Caín. Un subgrupo de la delegación se acercó a María con un gran ramo de flores y aves exóticas y multicolores. Lo hicieron porque sabían que María y su grupo venían del cielo. A medida que se acercaban a ella, un grupo de individuos exclamó en voz alta: ¡Oh, divina Emmanuel! Sacaron gruesas piedras puntiagudas y venenosas de debajo de sus malolientes cargamentos. Con gran fuerza, lanzaron las piedras hacia el rostro y la cabeza de María. Eran pervertidos y sin alma, hijos de secuestradores que habían robado a algunas de nuestras hijas en Améric, abusando de ellas y engendrando a la raza de los Caín, también conocidos como Judas, los de los lagos, por su creencia de ser dueños de esos grandes cuerpos de agua. Sin perder tiempo, Jesús usa arma divina y aniquila a muchos de ellos. Los que quedaron huyeron como gacelas asustadas, cayendo en el suelo más de 100 de ellos con el primer disparo, derramando su corrupta sangre sobre la tierra. A pesar de mis advertencias, los Etayopayo, procedentes del río Paisún, degollaron a los Caín caídos en el suelo. Encontramos a uno de ellos herido y ordeno dejarlo moribundo sin degollar, obteniendo así su confesión. Habían recibido 30 monedas de plata de manos de su rey Iosepa para asesinar a María. Decidieron abandonar este reino maldito, dejando algunos descendientes para vengar el ataque a María. Se dirigieron en una nueva dirección, utilizando los recursos que aún les quedaban. Sin embargo, su María deseaba acercarse lo más posible al lugar donde la Shuri de Marta, la guerrera, había sido asesinada de manera horrible por los payolos, según habían escuchado de viajeros que provenían de esa tierra exuberante de vegetación. Cuenta Jesús que al pasar por esas tierras, sintió una fuerte presión en el corazón, dificultándole la respiración. Si en Siria donde luego nacería Eleazar, María moría en dichas tierras de Siria, donde se fundaría Balbel, y el lugar sería llamado Damasco, tumba de la madre. Séptimo capítulo. El diluvio universal, el golpe. Jaungoico se enfureció. Se enfureció contra Jesús, pero también contra los payoludas, y quiso darles una lección ejemplar que nunca olvidarían. Mandó el Satalitu, la luna, sobre sus cabezas y lo hizo girar alrededor del globo Univer.
Finalmente, Jaungoiko decidió hacerlo chocar contra el globo Univer como un justo castigo y advertencia a la humanidad por haber causado la muerte de su hija Mistatu, reina de los 12, globos de mundo y princesa de todos los globos colonizados por los Eduen. Este meteorito, de magnificente esfericidad, se erige como la resplandeciente luna. Al ingresar a nuestro planeta con velocidad considerable, colisionó con las altas cumbres de la parte occidental de Arabia, en una región abundante, en rocas imponentes, formadas por enormes bloques de piedra. Posteriormente, debido a la conformación de un vale en forma de cuchara, se alzó majestuosamente, dejando caer en el lugar preciso de la cava un vasto fragmento de sus propias montañas. Acto seguido, se precipitó con ímpetu hacia el suelo, impactando de manera contundente el macizo de Hagar, en el centro del presente desierto del Sahara. Luego, elevándose nuevamente, embistió una barrera de colinas que en ese tiempo se encontraban en los actuales Estados Unidos, cuyas tierras se hallaban en una proximidad mucho mayor a África y a la Europa actual que en la presente era. Tras realizar 2 revoluciones adicionales alrededor de la Tierra, se encaminó hacia los confines celestiales, a fin de posicionarse en un sitio ventajoso, preparada para asestar el segundo y definitivo golpe al globo terráqueo. Toda manifestación vital u obra humana se extinguieron en las regiones sobrevoladas por la Luna a una altura reducida, y tal acto destructor abarcó una franja de unos 700 kilómetros a ambos lados del punto más bajo de la circunferencia del meteorito. Asimismo, a raíz de dicho golpe, la mayoría de los magníficos seres animales del continente americano y del noroeste de Siberia desaparecieron. En África, en su mayor parte, sobrevivieron debido a que este continente no sufrió graves trastornos de movimientos o incendios al sur del Sahara, conocido en la actualidad como Sahara, la Tierra del Sol. La esfera terrestre dio 3 vueltas sobre sí misma antes de lograr su nueva rotación, mientras que la Luna permaneció en el lugar designado, lista para obedecer una vez más las órdenes del Todopoderoso, un nuevo golpe. En caso de que se produzca dicho suceso, la Tierra cambiará nuevamente su línea ecuatorial, alejándose millones de kilómetros del Sol. No obstante, tras un periodo, regresará a su ubicación original anterior al primer golpe, es decir, más próxima al Sol que en la actualidad. Su vegetación, renovada en gran medida, será tropical y subtropical, y los desiertos podrían repoblarse con animales e insectos una vez que hayan sido eliminados aquellos que puedan perjudicar al nuevo ser humano y hayan resistido la gran operación de transformación de la Tierra. Octavo capítulo. Primera muerte de Jesús. En busca de tranquilidad, Jesús se acercó al mar y mandó construir una daxa. Fue en ese lugar donde recibió las palabras de Jaungoiko, Betearon o Dios primero, y comenzó a escribir incansablemente. La biotec se comunicaba a su corazón, el conjunto de Sus. Escrito se denominó Abibele, el camino de los Bele. De acuerdo a las explicaciones recibidas, el padre político de Jesús, o sea Jaungoiko, le dictó el camino a seguir. En lugar de abandonar la tierra maravillosa, que ahora mostraba grandes desiertos, debía permanecer en ella durante 2 vidas más y guiar a los Bele por un camino seguro que recorrieran durante milenios en el desafortunado globo Univer, con el objetivo de alcanzar a algunos de los globos destinados por Dios a los Bele. Jesús evoca el radiante cielo en el que abrió los ojos por primera vez, mencionando a Eliseo, Edén y Orión, globos que están arraigados en su corazón. Sabe que le espera un largo camino hasta llegar a los pies del Todopoderoso. Consciente de que su cuerpo dejará de existir en esa daxa, ha solicitado que depositen su cadáver en una tumba construida en Jerusalén, hecha de mármol rosado y azul según su voluntad. Dicha tumba servirá como un eterno enfrentamiento entre árabes y judíos cuando él se encuentre en su 4ª vida, en el preludio del Holocausto. Dar el golpe de manera precisa. Dios decide cómo será la unión
entre sus numerosos hijos e hijas para evitar la degeneración. Sus armas dejan de funcionar y ya no puede soportar más peso que el de su propio cuerpo. Coloca la última piedra esculpida cerca del mausoleo, y sus hijos y nietos utilizan cuerdas y palancas para cerrar su sarcófago con la guardiana puerta. Margot llora arrodillada ante las piedras bien labradas. Pronto emprenderá su propia vida, una vez que el gran reino de Lebanón sea proclamado. En Lebanón, todos los Ban vivirán en paz y alegría, levantando sus jarras de vino en recuerdo de los tiempos pasados. La historia inevitable de la vida de Dios. Ve, en sus 4 estados físicos y mentales, gloriosos y desgraciados, continúa su curso inexorable a lo largo de la sentencia inexorable en Luis, el sabio, y Jesús, el enamorado. Alexandre, el vencedor de Troya, siendo el último Eleazar, el elegido. Los 4 pilares que se erigen majestuosos en las fachadas de las iglesias cristianas contemporáneas, o las 4 entradas que resguardan cualquier templo sagrado, simbolizan las 4 etapas de la existencia divina de Dios B. En ocasiones, es posible encontrar tan solo 3 puertas, ya que se alude a las 3 vidas terrenales, excluyendo la primera que se considera la vida misma de Dios. Este enigma, uno de los misterios más profundos, plantea cómo el Padre pudo ser su propio Hijo. Aquellos que abracen estas palabras y profundicen en su significado podrán vislumbrar la posibilidad de alcanzar la salvación en el día del juicio final. 9º capítulo. La última Churidi, Margot. La Shuride de Banus fundará numerosas ciudades, como Ereván, y dará nombre al lago Van, en el camino hacia el Gran Oriente, habitado únicamente por la raza Paya. En lugar de continuar hacia el Nuevo Norte, renuncia a ello, y de esta manera no se puede arrodillar ante la tumba de Marta, venerada por los Martiñés, para contarle su nueva desaparición corporal y el triste estado en que se encuentra como ex Shuride solitaria. El destino de la reina Margot después de dejar a Jesús fue en las tierras de Putania, donde se casaría con un príncipe payo llamado Puterre, teniendo un hijo llamado Buda por ser invertido, siendo algo muy doloroso para ella al ver el rechazo de las diferentes mujeres que le ofrecía a su hijo. Ella moriría y sería enterrada en Caxemere, suplicando a Dios B que le perdonara el día de su juicio final. Antes de todo esto escribiría el Evangelio, con todas las profecías sobre el Mesías y la derrota del Segundo Imperio Español. Sobre todo, cuál sería el nuevo y último Mesías que se llamaría de Romano o sería romano, y si el verdadero apellido de Alexandre Eleazar. 10º capítulo. El Imperio de los Payos. Luego del golpe, la capital del Imperio de los Payos estaba en la Antártida. Se llegaba a través de un estrecho río, llama Uri Oro. Este río separaba el continente americano del africano, antes de llegar a dicha ciudad que llamaron Leleput Pequeña Tierra Coyo. Dios con el golpe destruyó este primer imperio pagano, al ser innavegable esta zona y estar llena de barro y fango, no se podía cruzar. En ese mismo tiempo, una expedición que salió de Manaos, o sea de la Antártida, no pudo regresar. Era una expedición que andaba por las tierras de Suecia y Noruega. Eran alrededor de 97 barcos llenos de payos. El Atila decidió colocar su cuartel general en el lugar que le parece más apropiado por hallarse en la intersección de las rutas marítimas conducentes a Suecia, a Egipato y a lo largo de la costa africana. Además, sería un puerto de fácil defensa frente a cualquier peligro procedente, tanto del mar como del interior. El símbolo de la ciudad desde ese momento sería los delfines llamados Adelupain, adorno de la Panie, muy numerosos, saltando encima de las olas frente a los muelles de la ciudad. Adornaban todas las monedas, dibujos o esculturas producidos en Caide. El último Mendonpayo residente en el palacio de Caide fue Omaitzoy, quien murió lejos de él por no comprender a tiempo que su imperio se había derrumbado por completo en la fortaleza de Troya. Los Bere dieron al palacio la denominación de Suduma o Sudoma.
Palacio de Encaide gozaba de gran reputación debido a su famoso Carnivalitz, carnaval, nombre con la significación de disfraces de la tierra de los negros. Esta fiesta no tenía nada de carnal, sino bien al contrario, era muy espiritual. La fiesta venía de las Paleides, así que era una fiesta muy antigua. La fiesta del carnaval se festeja en todo el mundo y es la mayor prueba de la influencia de dicho imperio. Alexandre la cambiaría un poco y dejando de hacer sacrificios. Las temáticas de los carnavales como hoy es el mismo. Es el de crítica social y en esas fiestas todas las cosas malas de la ciudad eran expuestas. Sin embargo, el pare se molestaba mucho y mandaba a sus espías a que golpearan a los cantantes. Sin embargo, a pesar de todo, el pare era bastante tolerante con la crítica social. Los payos avanzaron sobre Europa, tomando ciudades veres poco a poco, en la búsqueda de chicas veres vírgenes muy preferidas por los pares por su belleza. Castraban a los hombres para que no se puedan reproducir y esclavizaban. Estas acciones del imperio pagano, además del sacrificio de veres, hizo que Alexandre se sublevara y tomara acción. Caide de Jau, el verbo caer. Quiade sería tomada por los veres el 7 de mayo del año 389 a.C., dando fin al imperio con la toma de la ciudad. Estuvo incluida en la Betani, región geográfica y política que fue parte integrante del gran reino de la Gole o Aragón durante casi 3 siglos. Luego de la caída del imperio, el símbolo de la ciudad sería Alexandre atravesando. El delfín de Caide con su pica troyana, el Ortziruco Godin, el tridente de Dios. 11º capítulo. La resurrección de Jesús. Alexandre Magono. La resurrección de Jesús se daría en la figura del que hoy es conocido en la lengua castellana como Alejandro Magno, siendo su nombre Alexandre Magono. Él nacería en las heladas tierras de Gotemburgo, ciudad capital donde nació Dios, Suecia. Por eso a la Navidad se le representa al bebé con abetos, carneros que representan la raza del bebé, y nieve instaurada en esta fecha el 26 de diciembre del año 7287 de las Marías, o sea el 3589 a.C. El nacimiento de Alexander, se dio el 11 de enero, mes actual, del año 7255 de las Marías, es decir, el 3621 a.C. Alexandre y Troyo, en conjunto, explica la mayoría de los enigmas y mitos presentes en las tradiciones y religiones actuales, ya sean oficiales o extraoficiales. Las hazañas de Alejandro Magno se consideran el suceso más trascendental en la historia de la humanidad, según Flavio Arriano, autor de Las campañas de Alejandro. En el siglo después de Cristo decía que sobre nadie han escrito más historiadores, de manera discordante, que sobre Alejandro. Su leyenda se extendía desde el mar de China hasta Finisterre, conocido no solo en la civilización grecorromana, sino también en la islámica, el extremo oriente, la India, y entre los pueblos de lengua turca en las estepas de Asia Central. Se le adoraba como a un dios en muchos de estos lugares. Es notable ver que textos, como la Ilíada de Homero, que ambos nombres traducidos significan la muerte de Dios, se dedicaron en todas las escuelas y teatros a ser recitadas sin cesar de memoria de esta manera, intentando de esta manera ocultar la verdadera historia de los hechos acaecidos en Troya. El imperio payo veía en la reencarnación de Dios, en su tercera vida, un entorpecimiento de sus planes de conquistar el mundo. Alejandro, su destructor, volvería a destruirlo en su tercera aparición y eso sería nefasto. Eleazar logró a través de su luz y inteligencia ser un guía espiritual para muchos pueblos que veían en el Salvador. Este caballero ecuestre debe ser borrado por todos los paganos y enaltecer los símbolos payos como el dragón y la serpiente. Y como algo de tal magnitud no puede ser simplemente borrado, los payos han optado por distorsionarlo,
confundiéndolo a la población. A la edad de 19 años, viendo que los reinos perecían, empujado por la creencia de su familia y todo su pueblo, de que él es el Dios victorioso prometido por la Biblia, Alexandre hace un llamamiento a los Beré de todas las tierras ocupadas para que se alcen en armas hasta suprimir al imperio payo de los anales de la humanidad. Pero antes secuestraría a Alexandre a la hija del rey español que la ofrecía como esposa de Alexandre para reconocerlo como rey de estas tierras y no a su padre. Táctica: Paya para derrocar al rey de turno. La acción de los helenes fue considerada una grave afrenta por parte del emperador español, lo que desató automáticamente la guerra. Esta proclamación de Alexandre en el Sinfaru, actual Helsinki, antigua Kaifaru, fue el detonante. Justo después de que la joven quedara prisionera, fue llevada al interior del reino, y Alexandre recibió las palabras: «La ofensa está consumada». Desde esta ciudad portuaria, Alexandre envía un mensaje a todos los Bere de este globo terrestre, proclamando: «La guerra ha sido declarada entre los Bere y el Imperio Español, que deberá ser suprimido. Lucharemos hasta su desaparición perpetua de los anales de la humanidad, tal como está escrito en la Biblia. Este segundo imperio español debe desvanecerse». En un enigmático mensaje, Alexandre proclama su partida y se dirige a Moscú, que pronto adopta el nombre de Moscube, Moscú del Be. Antes de su llegada, acampa en un lugar llamado Ielets, donde se reúne con Dardonos, quien se convertirá inmediatamente en el rey del reino de Ucrania, nacido en la ciudad de Akiepa, hoy Kiev. Esta alianza era crucial para asegurar la unión entre su reino y el de su yo, conocido como la Carelie. El padre de Alexandre le había cedido el reino ya por ser este el dios esperado por los Beres. La trampa del imperio al casar a Alexandre con la hija del emperador era la de reconocer a Alexandre como el rey, y así destituir al padre, pero Nicolao se adelantó y le dio el reino a su hijo. De esta manera, Alexandre no tenía la necesidad de aliarse a los caprichos del imperio. Posteriormente, recibe a Bitureigi, el último rey que se unió, el rey de Galicia, Silesia y el sur de Polonia, con quien establece de manera definitiva la Irutsie, es decir, la alianza. Es por esta denominación que pronto aparecerá en los textos el nombre de Rusia o Rusie. Una vez realizada esta unión, la guerra instala en un frente que se extiende desde el lago Paipus hasta los reinos de Bitureigi y Ucrania. Sin embargo, estos territorios del sur estaban ocupados por los payos. En Ucrania, Dardonos proclama la independencia del reino de Ucrania, mientras que, en Moscú, los Bere, conocidos como los Martín o Martínez, se levantan contra los payolos, que son los cures españoles. Bien, ahora tenemos la Irutsie, es decir, la alianza. Después de la revuelta en Moscú, los Bere expulsaron a todos los payos desde el lago Paipus hasta el Mar Negro, en una línea casi recta. Los aliados entraron en Irumaní, la tercera Mauie, es decir, la Rumania actual. Era una provincia del Imperio Español y su tercera región militar. Cuando alguien dice «yo soy maño», significa «soy payo» o «soy español». Tras la liberación de Irumaní, los Beres se encontraron bloqueados en la zona de los Carpayos, que 70 años después se llamaría Carpatos, una región muy montañosa. Para los Bere, las mejores áreas de combate eran las grandes llanuras. Los payos tenían que lidiar con el frío, la nieve y la lluvia. Los Bere contaban con la ventaja de sus caballos, que se desplazaban rápidamente en terrenos llanos. Ningún payo tenía caballos. Este animal no existía entre los payos, ya que era el animal sagrado de Dios. Aunque los payos podrían haber robado caballos a los Bere durante las batallas, se negaban a montarlos. El caballo fue creado, o recreado, por María y regalado a su hijo Jesús en uno de sus cumpleaños. Era blanco y provenía del cielo, al igual que las calumbes, palomas en español. Por eso, Pegaso es representado con alas, para indicar que el caballo proviene del cielo, al igual que las alas de los ángeles, ya que el ángel es Dios.
es Eleazar que vino del cielo. Los Bere tienen una gran ventaja gracias a sus caballos. Los payos poseían camelos y también trajeron elefantes que pasaron por el estrecho de Calpá. Sin embargo, el camelo o dromedario se muere de frío. Los carros de los payos eran tirados por bueyes y se desplazaban muy lentamente. Así, batalla tras batalla llegaron frente a Troya. Durante siglos los historiadores cristianos han ubicado esta fortaleza en Turquía. Sin embargo, nunca se situó en el lugar propuesto actualmente, sino que se encuentra en Francia, y todavía se llama Troya o Troyes, pues su ortografía correcta es Turoyes. Las fuerzas Bere llegaron al puerto de la cuenca del río Sena, donde los Eduen ya habían establecido colonias anteriormente. En ese momento, el emperador español llega a Reims, cuyo nombre proviene de la denominación de uvas blancas. Allí se produce el vino champagne. Fueron los españoles quienes dieron ese nombre, champagne, que significa campaní o de la paní, es decir, tierra o campo de los españoles. En catalán se dice canip y en castellano campo y campaña. Cada versión significa lo mismo, es evidente. Por lo tanto, cuando decían son vinos de la chamipaní, pronunciando champagne como en francés, querían decir que eran vinos de la tierra de los españoles, aunque no fueran ellos quienes plantaron los viñedos. En ese lugar de Troya, el emperador Omaizoi se refugia. En ese momento, el alcalde de París, que hasta entonces era una ciudad paya fundada también por españoles, se llamaba Agamenón. Aunque tuvo dos nombres, los españoles lo llamaban de otra manera. Agamenón fue una denominación Bere en ese momento, que significaba el que manda en la ciudad. Los Bere necesitaron 3 años para recorrer el trayecto desde el lago Paipús hasta Troya, y otros 10 años para vencer a los españoles en el campo troyano. En total, fueron 13 años. En la ciudad de Troya, el río Sena fluye a través de ella. Sen, o Sen, significa río. Es importante destacar que las lenguas tienen un origen común, como el elengoa, el bedú y el edu. Sin embargo, por ahora, se abordará un tema que se encuentra en los dibujos y que se ha mencionado mucho: el túnel de Agumena. Resulta que no había forma de tomar la plaza fortificada de Troya. El emperador había vivido allí durante 10 años en ese fuerte. Si regresaba a Caide, Cádiz, todo su ejército lo seguiría. La pregunta surge sobre cómo pudieron resistir tantos años allí. La respuesta es que caravanas interminables de carros, tirados por bueyes, llegaban desde todo el imperio. Traían comida y armas, ya que el territorio de la actual Francia era muy rico y producía de todo. En la parte norte, llana y en los fértiles campos, se producían grandes cantidades, para esa época, de cereales, carne y leche, especialmente gracias a las vacas de Noremandí. Pregunta por dónde pasaban los payos, y se responde que lo hacían por el sur, que aún estaba bajo el control del imperio. No se trataba solo de atacar Troya, sino que el frente se extendía al norte del río Sena hasta el Urín. Los Bere atacaban al imperio desde todos los lugares posibles, pero los payos se encontraban muy fuertes en las regiones montañosas. Los Bere avanzaban y ganaban batallas cuando hacía mucho frío y llovía, mientras que los payos se defendían bien y a veces salían victoriosos en días de mucho sol y calor. La línea del frente tomaba la forma de una serpiente en constante avance, retroceso y movimiento en diferentes sectores escabrosos. La guerra parecía interminable, por lo que los Bere tuvieron una idea. Decidieron taladrar una galería debajo del río Sena para llegar al campo enemigo en un lugar lo más seco posible, aprovechando cuando las aguas de inundación estuvieran heladas. Aunque el río Sena atravesaba una región muy lluviosa y a menudo se desbordaba, este plan permitiría acceder al territorio enemigo en condiciones más favorables. Algunos consideraron que el agua podría filtrarse a través de la capa de tierra y quedar entre el techo de la galería y el fondo del lecho del río. Por lo tanto,
se concluyó que el túnel debía ser lo suficientemente profundo. Hubo muchas discusiones entre los valientes helenes, ucraínis y galegos, hasta que finalmente el gran jefe Agumena exclamó: «Sí, hagámoslo». Dado que estaban rodeados de bosques, decidieron poner troncos uno al lado del otro y tapar los espacios con arcilla, la cual buscarían en cualquier lugar disponible. Así comenzó la monumental obra del túnel, conocido posteriormente como el túnel de Agumena, en honor al rey de esas tierras. Miles y miles de combatientes pasaban semanas o incluso meses sin luchar contra el enemigo, ocupándose principalmente de cortar leña para mantener encendidas las hogueras durante el invierno. El suministro de alimentos llegaba al campo troyano a través de los agricultores y hombres no aptos para la guerra, quienes se ocupaban de las tareas logísticas. Finalmente, los combatientes Bere lograron llegar a la parte superior de la colina y perforaron el suelo del sótano del palacio. Los primeros en entrar hicieron saber a los que les seguían que habían tenido éxito. El mando de los Bere se enteró de esta importante conquista y, satisfechos, Alexandre y Agumena hicieron pasar a cientos de valientes guerreros Bere a través de la galería vertical y llenaron la gran sala de los sótanos de personas armadas. Aunque no todos podían acudir al mismo tiempo, debido al estrechamiento del espacio, al principio había alrededor de 200 o 300 combatientes Bere. Eran suficientes para llevar a cabo su cometido. La sala estaba cerrada al otro lado de una puerta maciza, la cual fue abierta por los criados desde los pasillos. Era la madrugada del 26 de diciembre del año 3589 de esta era cuando los Bere salieron al exterior. Se encontraron en un callejón empinado que se elevaba en pendiente. Se agruparon alrededor de los edificios del palacio, llegando a reunir cerca de 1000 combatientes que habían ingresado a través de la galería durante el resto de la noche. Y cuando amaneció, el acuerdo con los criados consistía en que ellos abrirían todas las puertas que daban acceso a las habitaciones del emperador, ya que la principal misión era capturarlo con vida. Los Bere se acercaron a los aposentos, pero no todos los criados aceptaron las ofertas de los Bere, por lo que algunos comenzaron a resistirse. Cuando el emperador escuchó el ruido de la lucha, preguntó qué estaba ocurriendo. Alguien le gritó: «¡Los Bere! ¡Los Bere!». Al darse cuenta de que la pelea se desarrollaba en un pasillo y al tener conocimiento de un pequeño subterráneo que desembocaba a media altura de la colina, el emperador logró escapar por allí. Los Bere se percataron de su huida y salieron corriendo tras él, acompañados de Moisés, quien también residía en el palacio. Por ser líder de los judíos y tener conocimientos estratégicos, pues Moisés es el historiador oficial del reinado del emperador, tomaba nota de todos los acontecimientos de la guerra que se desataba. Mientras tanto, algunos notables lograron escapar por estrechos pasadizos. Los combatientes Bere se encontraron con una desbandada colosal cuando el emperador y sus seguidores huyeron velozmente a lomos de sus camellos. Aunque los payos contaban con miles de elefantes provenientes de la exótica Putania y cientos de miles de camellos, no tenían caballos en su ejército. Por otro lado, los Bere se habían unido a un frente troyano formado por 2 millones de combatientes, sumado a otro millón que llegaba desde el río Urín hasta el Mar Negro. Estos guerreros procedían de China, Japón, Malasia, Filipinas, India, Persia, Siria, Egipto, toda África Negra y especialmente del norte africano, donde habitaban los payos negros. También se unieron combatientes de España, donde había colonias de chinos y japoneses. La visión de la huida del emperador, quien parecía tener fuego en sus talones, llevó a la mayoría de los oficiales y soldados payos a seguir su ejemplo y escapar de la guerra. En ese momento, los Bere aprovecharon para atravesar en masa un río helado utilizando tablones que habían preparado previamente. Sin detenerse ni de día ni de noche, avanzaron sin cesar, y al día siguiente
pasaron caballos y carretas cargadas de provisiones. Conocían bien el punto exacto donde cruzar el río, y cientos de batallones invadieron el campamento payos con júbilo y alegría. Los payos ya no ofrecían resistencia, ya que estaban ocupados corriendo a toda prisa, manteniéndose a una distancia prudente de la caballería bere, que avanzaba a galope, superando a las masas enloquecidas de negros y amarillos. Ninguno intentaba oponer resistencia, pues los bere sabían que finalmente habían ganado la guerra de los 13 años, una cifra que para ellos representaba buena suerte, pero para los payos mala suerte, una creencia que aún pervive hasta nuestros días en España y en las antiguas colonias españolas. La huida de los payos se convirtió en una carrera inmensa hacia el sur, aunque Alexandre deseaba que todos regresaran a sus tierras de origen. Omaizoi, acompañado de Moisés y otros líderes payos, llegó a la ciudad que ahora se llama Clermont-Ferrand, el camino más corto y seguro para regresar a la amada España, la tierra predilecta de los emperadores, los pares, los papas y sobre todo los cures. Los payos llamaban a España Paninsula, luego Peninsula Ibérico por los beres, según la denominación dada por Alexandre. Corrieron y corrieron, con los bere persiguiéndolos a galope en sus caballos. Mientras tanto, otros bere ocupaban ciudades y pueblos, pero los batallones de élite, conocidos como Loeleta por ser de Eleazar, el emperador de los payos, desesperado por la persecución de los bere, decidió establecer un último bastión de defensa en las imponentes montañas. Convencidos de su fortaleza en esta tierra montañosa, considerándola su segunda España, los payos se prepararon para la batalla final. Sin embargo, los bere llegaron justo a tiempo para sorprenderlos. Capturaron al emperador y lo colocaron sobre un estrado, atado de rodillas a una rueda de carro con cadenas que inmovilizaban sus brazos y piernas. Este simbólico acto representaba la caída del poderoso líder payos y su rendición ante los bere. Con su prisionero asegurado, los bere continuaron su avance hacia el sur. Cruzaron los Pirineos, adentrándose en España, esa tierra misteriosa llena de inmensos sepulcros de los que tanto se hablaba. 12º capítulo. ¿Qué pasó después de Troya? Luego de eso, Alexandre conquistaría el mundo acabando con el paganismo. Un gran ayudante de esta proeza en el mundo fue el rey Dárdanos llamado Ian o Wan. Ya de viejo Alexandre, cuando los payos intentaron establecer su tercer imperio, buscaron vengarse de Dios. Lo capturaron y lo ataron a un árbol sin infligirle ninguna tortura física, esperando que muriera por sí mismo, condenado al abandono y al paso del tiempo. Alexandre fue despojado de sus vestiduras y atado al árbol, condenado a perecer cerca de un puente en la desolada ciudad de Babel. Este funesto lugar será conocido como Calvere, donde murió el bere, marcando el fatídico 23 de abril del año 46 de Troya, equivalente al 18 de marzo del desolado 344 a.C. El financista de dicha muerte sería el faraón Teo II, el que Dios ve alguna vez perdonó y le cedió el delta del Nilo. La noticia llegó a todas partes del globo, además que se sabía por la Bibele que Dios moriría traicionado por los mismos que le sirvieron. No le sirvió de nada ser magnánimo. Y aquí es en realidad donde empieza el libro de los Veres. ¿Qué pasó después de Troya y la muerte de Dios II? Y toda la historia se centra en España, ya que por muchos siglos y milenios fue el auge del poder político, espiritual y económico del mundo. Tras esos acontecimientos, el asesino Iurri se proclama rey de Babilonia. A partir de ese momento, los egipcios, o sea los egipcios, son considerados gentes indeseables y serán expulsados de todas las tierras de los bere, y a la muerte del faraón Teodos quedarán exterminados en los Balcanes. Entonces esas tierras montañosas se llamarán Balcanes. Teodos formaría, junto con los romanos, el imperio de la Mede. Antes de esto se llamó Tarteose y formaría el primer Principado,
Estos serían los españoles que con el tiempo volverían a conquistar la península. Después, los payos proclaman el Tercer Imperio Español, con capital en Roma. Su primer emperador será el Pare Asesino. Todos serán asesinos, llamado Didi el Chato. El segundo emperador, el famoso Tito, apresará con engaños al Peiduru y lo hará quemar vivo dentro de un toro de cobre, en su circo, el día de su inauguración. El tercer emperador será un cura denominado Escugei, que los textos señalan como el más vicioso y cruel de todos los emperadores de la Medie. Hizo asesinar a Henry, rey de Aragón, en la famosa batalla de Alcalá de Chisberta. Por el Tratado de Irte, Aragón recupera su provincia de Alamatago pero pierde la de Turonie. Con esto definitivamente se formaría el imperio de la Mede o de Midas. De ahí nace las leyendas del rey Midas. La revolución de la Medie, que está en Marsella, da al traste con el poder inquisidor de los emperadores curas, la gran revolución paroletares. La tierra no es propiedad de los pares. Antes perteneció toda a los curas, llamados paganos en Europa occidental y Cutolec en el Próximo Oriente, pero debido a la falta de unión entre Bere y pueblos, los curas fomentan disturbios y asesinan a los principales jefes de la revolución. El Cuarto Imperio, esta vez llamado Español, se instala en la antigua ciudad de Cartago. Este Cuarto Imperio arrasara con Europa y se da célebre desgracia de Vercingetorix 169 del reino de Auvergne y la famosa Vie Curus Eraman, a lo largo de la cual tuvo tanto que sufrir el gran mártir del Cuarto Imperio. Esta es la Vía Crucis verdadera que fue acuñada a Cristo en el cristianismo. Los payos se le hizo muy difícil entrar a Inglaterra, donde nacería la leyenda de Robin Hood, que su verdadero nombre sería Robin Bote Payo, que significa el rubio que bota payos. Igual sucede en Suiza con la resistencia organizada por el llamado Onguile Home Teli, bien hecho, hombre del pueblo, Hoy dicho Guillermo Tell. y en muchas otras partes de Europa. Ya en Roma, un descendiente del rey Dardano, Julio César, y con apodo el Romano, formaría una feroz lucha contra los españoles. El general Iulius Romano desembarca en Ampurias, donde es muy bien recibido por los indibeles y nombra a uno de los mendibele jefe de los indibele. A su vez, y en recuerdo de su lejano abuelo, Iulius es apodado aquí Catón, buen tigre, sería luego en la historia Catón el Viejo. Pronto Gerone, gente buena, se rinde a los Bere, y los pocos curas hallados son precipitados al río que atraviesa la ciudad, todos desnudos y en un día de mucho frío. En Barcelona daría la batalla de Arubicamp, en la cual morirá el general Mendibele. Seguidamente se produce la batalla para la liberación de Tarragón, donde mueren muchos Bere en Camberil, lugar de los Bere muertos. A su regreso a Roma, donde es recibido con todos los honores, es nombrado Caesar de Roma. Será el segundo Caesar de Roma después de aquel tan lejano Zar Pollakis. Finalmente, los romanos Bere ocupan la capital de Cartago, venciendo así definitivamente al Imperio Español. 13º capítulo. Conclusión. Este video empezó con preguntas existencial y lo que hizo este documental es contarte una historia. Las preguntas fueron: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe algún tipo de orden o designio en el universo? Y la después, es simple si saber la historia de los Beres, que es la de servir al Mesías y aceptar su infinita inteligencia. Así que te las respondo una por una. ¿Cuál es el propósito de la vida? Servir al Mesías. ¿De dónde venimos? Algunos son de la tierra, otros de Hispania, y algunos menos de Edén. Y aquí nos mezclamos todos. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Servir al Mesías para pasar la cerqueta.
ir al cielo con Él. ¿Hay vida después de la muerte? Si en el cielo y dura 6000 años aproximadamente, sí sirves al Mesías. ¿Existe algún tipo de orden o designio en el universo? Sí, el orden y creación es Ra, que significa acción. Es el Dios de los veres quien le controla y todo el universo es armonioso gracias a este control sobre él. Como ven, hay más respuestas que misteriosas conjeturas paganas que no te llevan a nada. Sigue el camino de Eleazar, del zar de los Celes, y tu vida se verá recompensada, ya que todo aquel que le sigue tiene la promesa de Gaon Goiko como su protector. Amenegisalún. El verdadero poder es el poder final. Muchas gracias. El libro Istroila ya está a la venta. Puedes adquirirlo en físico y en formato digital en los comentarios o en la descripción del video. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.